comienza la última de las meditaciones que el Padre Juan Jaramillo está ofreciendo en la última semana de Cuaresma en los ejercicios espirituales de Radio María. Hola a todos, queridos oyentes de Radio María. Continuamos con nuestros ejercicios espirituales en este séptimo día que coincide con el Domingo de Ramos, con la entrada de Jesús en Jerusalén, con el inicio de la Semana Santa, estos días de gracia que el Señor nos concede cada año para adentrarnos en su pasión, muerte y resurrección. En estos ejercicios espirituales hemos querido acompañar a Jesús en su último viaje desde Galilea a Jerusalén. Hemos podido compartir con él oración, hemos compartido milagros, encuentros y llega el momento de entrar en Jerusalén. Por eso nos vamos a poner en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino, los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: Decid a la hija de Sión, mira tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas». Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó preguntando: ¿Quién es este? La multitud contestaba: es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Vamos a dejarlo aquí, en el versículo 11, y vamos a adentrarnos en esta primera parte, en este primer punto de nuestra meditación. Vamos avanzando con Jesús en su camino hacia Jerusalén. Después de haber recorrido Galilea, después de haber enseñado, curado, consolado, ahora se acerca el momento decisivo. Jesús entra en Jerusalén sabiendo lo que le espera. No es un camino improvisado, es el camino de la entrega, es la voluntad del Padre. Hoy contemplamos la entrada de Jesús en Jerusalén y coincide justamente con el Domingo de Ramos. Una escena llena de contraste, entusiasmo del pueblo, esperanza mesiánica y, sin embargo, muy cerca y ya en el horizonte, la cruz. Pidamos la gracia al Señor en esta meditación de acompañar a Jesús en este momento, de caminar con Él y de dejarnos enseñar por su manera de ser Rey. Señor, que todas mis intenciones, pensamientos y deseos estén ordenados a tu servicio y a tu mayor gloria. Concédeme la gracia de conocerte más profundamente, para amarte más intensamente y seguirte más fielmente. Pedimos esta oración con San Ignacio. Vamos a hacer nuestra composición de lugar de esta escena. Estamos en las cercanías de Jerusalén. Jesús se acerca con sus discípulos. La ciudad santa aparece ante ellos. Jerusalén está llena de peregrinos que han venido para celebrar la Pascua. El ambiente es intenso, hay movimiento, expectación, ruido, y Jesús se detiene, da instrucciones a 2 de sus discípulos para entrar en la ciudad. Pero no entra como los poderosos, no entra como los conquistadores, va a entrar montado en un pollino, un gesto humilde, un gesto lleno de significado. Jesús dice a sus discípulos: id a la aldea que está enfrente y encontraréis un pollino atado
desatadlo y traédmelo. Todo parece sencillo, casi cotidiano, pero en este gesto sencillo se está cumpliendo una antigua profecía. Mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en un asno. Jesús prepara su entrada, no busca imponerse, porque Jesús nunca se impone en nuestras vidas. Él simplemente se presenta de un modo sencillo, humilde. Ese reino de Jesucristo, que es el reino de la verdad, el reino de la justicia, el reino de la sencillez, el reino del amor, el reino de la paz. ¿Cuánto nos cuesta entender este estilo de Dios? Porque nosotros esperamos muchas veces a un Dios fuerte, espectacular, imponente, pues como los poderosos de este mundo, y es el modo como nosotros catalogamos a alguien que es fuerte. Pero Dios siempre nos desconcierta. Desde el nacimiento en la cueva de Belén, y luego toda su vida pública en Nazaret y su enseñanza, y ahora su entrada también en Jerusalén, nos desconcierta. ¿Por qué? Porque no es el modo nuestro de obrar y el modo nuestro de proceder en la vida, que tenemos que reconocer que somos terriblemente complicados, y lo que es fácil lo hacemos difícil, y lo que es difícil pues le tenemos que dar una vuelta para hacerlo mucho más difícil y complicado. Eso somos nosotros, y por eso nos cuesta tanto entender el modo de Dios, y por eso nos cuesta tanto aceptar la voluntad de Dios, porque, como hemos dicho a lo largo de todos estos ejercicios, hacemos ejercicios para ordenar la vida, ordenar el corazón, y de ahí surge el aceptar y seguir en todo la voluntad santísima de Dios. Esta es, en definitiva, una vida madura, una vida espiritual que busca hacer lo que Dios quiere, como Dios quiere y cuando Dios quiere. Pero no estamos todavía nosotros a la altura de fe, de esperanza y de caridad para que los planes de Dios nos resulten connaturales. Por eso esperamos muchas veces a un Dios fuerte, espectacular, imponente, majestuoso. Pero Dios elige otro camino, que es el camino de la humildad, que es el camino de la sencillez, que es el camino también muchas veces de pasar desapercibido. Jesús comienza pues a descender por el camino hacia Jerusalén. El camino poco a poco se va llenando de gente, de curiosos, se va corriendo la voz. Viene Jesús, el profeta de Galilea, el que está haciendo muchos milagros, el que habla distinto a los fariseos y maestros de la ley, porque habla con autoridad, etcétera. Se empieza a correr la voz y algunos entonces se van agolpando y extienden sus mantos en el suelo, otros cortan ramas de los árboles, se crea un ambiente festivo, y entonces el pueblo grita: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor». Hosana significa sálvanos. El pueblo pues reconoce en Jesús al Mesías, pero muchos todavía no comprenden el modo en que Él va a salvar a la humanidad y el modo como Él tiene para presentarse como Mesías. Todos esperan un liberador político, un líder fuerte, y Jesús, en cambio, viene a liberar nuestro corazón, a perdonar nuestros pecados y a abrirnos las puertas del cielo. De hecho, los apóstoles, después de 3 años, no entendían muy bien de qué reino se trataba. Por eso, la madre de Santiago y de Juan se acerca y le hace una petición, como buena madre que es, que quiere lo mejor para sus hijos, que le dice a Jesús: «Permite que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Y entonces Jesús le contesta: «¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». Y contestan: «Podemos, por supuesto». Y entonces Jesús les dice: «Eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino a mi Padre que está en el cielo». Y Jesús añade y les deja entrever su reino, en qué consiste su reino. Les dice que el que quiera ser el primero, que sea el último de todos, y el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Me llamáis el Señor, y es verdad porque lo soy, pero ojo, que yo estoy aquí como el que sirve. Entonces, a ver si vamos entendiendo cómo es mi reino. Este es el reino de Jesucristo, que lo describe muy bien el prefacio de la misa de Cristo Rey. Vamos a imaginarnos, pues, en esta composición de lugar, que también nosotros estamos allí, en esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Vamos bajando
del Monte de los Olivos, de Betfagé, donde hemos estado estos días desde que hemos llegado a Betania. Tenemos que cruzar el torrente Cedrón para subir y entrar por la Puerta de los Leones y entrar en Jerusalén. Estamos entre la gente, vemos a Jesús acercarse. Mira el rostro de Jesús, mira su paz, mira su humildad, mira su serenidad. Mira también esos ojos llenos también de esa esperanza, de esa alegría que solo Dios puede dar. ¿Y qué sientes al verlo? ¿Qué sentimos al ver a nuestro Rey que va entrando en Jerusalén? El Evangelio dice que toda la ciudad se conmovió. La gente pregunta, ¿pero quién es este? Y la multitud responde, este es el profeta Jesús, el de Galilea. Y la ciudad se agita. Jesús no busca, queridos oyentes de Radio María, ese entusiasmo superficial. Saben que esa misma multitud que hoy grita Hosanna, dentro de pocos días gritará crucifícalo. El corazón humano es cambiante. Hoy aplaude, mañana rechaza. Jesús lo sabe y sigue adelante. Me permito aquí, queridos oyentes de Radio María, que estamos en esta meditación, hacer un pequeño paréntesis que nos viene muy bien ante esta multitud que está entusiasmada, aplaudiendo Sana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. La Conferencia Episcopal ha publicado una nota doctrinal sobre el papel de las emociones en el acto de fe, que se titula Cor ad cor loquitur, que se traduce el corazón habla al corazón. Y en el número 8 dice algo muy importante que nos viene bien, porque a veces hacemos consistir nuestra fe simple y llanamente en el sentimiento. Dice el hombre emotivista, dice este comunicado, este mensaje de la Conferencia Episcopal, que vale la pena leerlo y que se puede encontrar en la página web de la Conferencia Episcopal. El hombre emotivista se experimenta fragmentado, porque las emociones por sí mismas son inconexas y no le pueden ofrecer una visión holística de la realidad. Se percibe desorientado porque se deja arrastrar por las emociones en cada momento, sin ningún horizonte, y se identifica con ellas, y vive, esto es muy importante, en la inmediatez y la inconstancia, absolutizando el instante, en tanto que perdura la emoción, que es justamente lo que le pasa al pueblo en Jerusalén cuando Jesús está entrando. Sana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero el Viernes Santo estarán diciendo, crucifícalo, crucifícalo, en tanto que perdura la emoción. Aplicado a la vida espiritual, continúa el mensaje de la Conferencia Episcopal, el emotivista religioso hace depender la fe de la intensidad de la emoción, reduciéndola a la medida del sentimiento y a lo placentera que pueda resultar, lo que se refuerza cuando se trata de experiencias compartidas. Es importante no confundir estas vivencias con el arrobamiento místico o la experiencia del gozo espiritual que acompaña en los santos la revelación privada. Ya en el año 2003, la Conferencia Episcopal Española advertía en el Directorio Pastoral Familiar de la Iglesia en España de que esta concepción meramente emotivista debilita profundamente la capacidad del hombre para construir su propia existencia, porque otorga la dirección de su vida al estado de ánimo del momento según me sienta y se vuelve incapaz de dar razón del mismo. Este primado operativo del impulso emocional en el interior del hombre, sin otra dirección que su misma intensidad, trae consigo un profundo temor al futuro y a todo compromiso perdurable. Este es el número 8 de este mensaje de la Conferencia Episcopal que vale la pena su lectura y su meditación. Cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón y nos habla del peligro de hacer consistir la fe en el sentimiento, que es lo que le pasaba a la multitud cuando Jesús entra en Jerusalén. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero es un sentimiento pasajero, es un sentimiento efímero, es un sentimiento que no lleva a la acogida de la voluntad de Dios en la vida,
porque simplemente es la fe en cuanto que yo la siento. Si dejo de sentirla, no tengo fe, no asumo compromisos con Dios, porque todo está en lo que yo sienta o deje de sentir. Bueno, hasta aquí pues nuestro paréntesis, que creo que es importante comentarlo, matizarlo, de cara también a la Semana Santa, porque a veces vamos más en busca de sentimientos pasajeros y sentimientos efímeros que en búsqueda de la voluntad santísima de Dios. Y nos pasa también en la celebración del Triduo Sacro, vamos buscando sentir, experimentar, y cuando no sentimos y no experimentamos nada, parece que no estamos amando a Dios o parece que no estamos teniendo un encuentro con el Señor. Por supuesto que lo estamos teniendo, y el sentimiento cuando viene y ayuda y es positivo, bendito sea Dios, pero no puede regir mi vida y mi encuentro con Dios. Quizás más adelante, si tenemos tiempo, seguimos comentando este comunicado de la Conferencia Episcopal que vale la pena para discernir y para nuestro examen de conciencia. ¿Qué pasa en el corazón de Jesús en este momento en el que entra en Jerusalén? El Evangelio de Lucas nos da una pista. Dice que Jesús llora sobre Jerusalén. Llora porque ama, llora porque sabe que muchos no comprenderán su misión, llora porque ama a su pueblo. El corazón de Cristo, queridos oyentes de Radio María, es un corazón profundamente humano, y esto no lo podemos olvidar, y profundamente divino, verdadero Dios y verdadero hombre. Un corazón que ama incluso cuando sabe que será rechazado, que será condenado, que será crucificado. Esta escena tiene algo profundamente paradójico. Hay fiesta y jolgorio, pero Jesús sabe que viene a la cruz. Hay entusiasmo, pero Jesús sabe que vendrá el abandono, hay gritos de alegría, pero pronto llegará el silencio del Calvario. Jesús entra en Jerusalén libremente, no es víctima del destino, de un complot, es el Hijo que se entrega por amor. Vamos a seguir mirando a Jesús montado en el pollino, no lleva armas, va desarmado, como nos lo recordaba el Papa León, justamente ese día que apareció allí en San Pedro, cuando le nombran, le eligen Papa, una paz desarmante, una paz que desarma, y una paz desarmante es la paz de Dios. No lleva armas, no lleva símbolos de poder, solo lleva su amor. ¿Estoy dispuesto a seguir a un rey así? ¿Estoy dispuesto a seguir a este rey de paz? ¿Estoy dispuesto a seguir a este rey lleno de misericordia? Nos podemos preguntar también, queridos oyentes de Radio María, ¿y cómo es este reino de Jesucristo? En el prefacio de la misa, de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, con la que se concluye el año litúrgico, describe el reino de Cristo de un modo muy sencillo y profundo. El reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino de la justicia, el amor y la paz. Todos queremos ese reino, todos queremos vivir en paz, en amor, en verdad, en justicia, todos. Pero, como sociedad, nos hemos empeñado en construir nuestro propio reino sin Dios. Hemos querido apartar a Dios y que Él y su mensaje no entren en la ecuación de nuestro mundo perfecto, el mundo hecho por el hombre, que es el reino de lo material, el reino de las apariencias, de las traiciones, de las críticas, del egoísmo, de la mentira. Y ahora recogemos sus frutos ante todos los problemas que, por desgracia, estamos padeciendo, ante tantas situaciones de inseguridad, de guerra, de injusticias. Un mundo en el que no está Dios nos da miedo. Nos asusta porque estamos en manos de los hombres y se ha comprobado que somos capaces de lo mejor, pero también de lo peor, no solo destruyendo el mundo, sino atentando contra el mismo hombre creado a imagen y semejanza de Dios. El modo que tiene Dios para reinar es tocando pacientemente nuestros corazones. Cristo Rey, al que hoy aclamamos todos en la entrada triunfal en Jerusalén, no se impone, se nos propone. No se nos insinúa a lo largo de nuestra vida, por medio de nuestros acontecimientos personales, triunfos, fracasos, alegrías, tristezas.
me busca, como buscó también al buen ladrón al final de su vida, como lo veremos el Viernes Santo. ¿Y quiénes pueden pertenecer a este reino? Todos los que se abren a la misericordia de Dios. Cristo Rey no elige a los santos, más bien a los que llama los va santificando. No llama a los puros, a los perfectos, a los buenos, a los que no tienen defectos. A los que llama les va cambiando y moldeando el corazón lentamente en la medida en la que nos dejamos cambiar por su gracia. Cristo Rey tiene su sede en la cruz. Desde allí reina, desde allí conquista nuestros corazones. Nunca es tarde para dejarnos encontrar por el amor de Cristo Rey. Pero no olvidemos nunca que la puerta se abre desde dentro. Somos nosotros los que tenemos la llave para abrir. ¿Y cómo se abre? Reconociendo lo que somos, pobres, pecadores, necesitados del amor misericordioso de Dios. Hagamos nuestra la jaculatoria que los cristianos en la persecución religiosa en México repetían antes de derramar su sangre por Cristo: ¡Viva Cristo Rey! Ese era su grito de guerra, su motivación. Que Cristo reine en mi corazón. Él no me pide que cambie el mundo, me pide solo un trozo del corazón. Y un puñado de corazones tocados por este Rey pacífico pueden contagiar a otros muchos, como sucedió también con los apóstoles. Este es, pues, el reino de Jesucristo. Este es el Rey que entra hoy victorioso en Jerusalén. La entrada, pues, de Jesús en Jerusalén no es solo un episodio del pasado, es también una escena que se repite en nuestra vida. Jesús quiere entrar en nuestra Jerusalén interior, en nuestra vida concreta, en nuestros proyectos, en nuestras familias, en nuestras parroquias también, en nuestras heridas. Y la pregunta es muy sencilla: ¿le dejamos entrar o preferimos que se quede afuera y que siga tocando a la puerta? He ahí que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Pues Cristo toca pacientemente la puerta de nuestros corazones. Y al final de esta meditación nos podemos preguntar, queridos oyentes de Radio María, al final de este primer punto de la meditación en la que hemos acompañado a Jesucristo que entra triunfante en Jerusalén, ¿cómo es el Rey al que sigo? ¿Poderoso según el mundo o humilde como Cristo? Mi fe depende del entusiasmo o permanece también en la dificultad. No olvidemos ese mensaje de la Conferencia Episcopal Española que nos invita a estar atentos y no buscar a Cristo por los sentimientos que me pueda dar en un momento, sino buscar a Dios por ser Dios. ¿Estoy dispuesto a seguir a Cristo también cuando el camino pasa por la cruz? Y la última pregunta: ¿qué zonas de mi vida necesitan abrirse hoy a la entrada de Cristo? Concluimos este primer punto con una oración, hablando con Jesús como hablamos con un amigo. Le podemos decir: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, enséñame tu humildad, enséñame a seguirte, no solo en los momentos de alegría, que gracias a ti los tengo y los valoro, sino también en el camino de la cruz, sino también cuando la vida se me hace cuesta arriba, cuando me cuesta aceptar y seguir tu voluntad, que también yo sepa siempre optar por ti. Vamos pues a reflexionar en este primer punto de nuestra meditación, en la que hemos acompañado a Cristo entrando en Jerusalén. Tú, el único Rey que tiene que reinar, el único Señor al que voy a alabar. Hoy levanto el corazón al que lo conquistó, simplemente porque tú eres Dios. Quiero ponerte por encima de
Vamos ahora, queridos oyentes de Radio María, a nuestro segundo punto de nuestra meditación. Ya hemos entrado con Jesús en Jerusalén en este Domingo de Ramos y nos dirigimos con él al templo. Nos dice el Evangelio que entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Se acercaron en el templo ciegos y cojos y los curó. Pero los sumos sacerdotes y los escribas, al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, «Hosana al Hijo de David», se indignaron y le dijeron: «¿Oyes lo que dicen estos?». Y Jesús les respondió: «Sí, ¿no habéis leído nunca: de la boca de los pequeñuelos y de los niños de pecho sacaré una alabanza»? Hasta aquí, pues, la lectura del Evangelio que nos va a acompañar en este segundo punto de nuestra meditación de este día, en el que entramos con Jesús en Jerusalén, que es el final de nuestra peregrinación desde Galilea a Jerusalén, y ya cada uno continuará viviendo estos días acompañando a Jesús, especialmente en el Tríduo Pascual, en su pasión, muerte y resurrección. Después de esta entrada triunfal en Jerusalén, Jesús entra en el templo. El templo era el corazón religioso de Israel, era el lugar del encuentro con Dios. Pero cuando Jesús entra, se encuentra con algo que le duele profundamente. El templo se había convertido en un mercado. Hay comerciantes, cambistas, negocios, monedas, fraudes, injusticias. Y entonces Jesús realiza un gesto fuerte y vehemente. Expulsa a los vendedores y les dice: mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Por supuesto que esto indigna a los que tenían ahí sus negocios montados, pero también a los fariseos y a los doctores de la ley, porque muchos de ellos también tendrían ahí sus chiringuitos. El caso es que Jesús los expulsa a todos. Este gesto puede sorprendernos. Jesús, que es tan manso y misericordioso, aquí aparece firme, aquí aparece vehemente. ¿Y por qué? Porque el templo representa la relación con Dios. Y cuando la relación con Dios se vacía, todo se desordena. El templo estaba lleno de actividad, pero faltaba lo esencial, faltaba la oración, faltaba ese ambiente de orden, ese ambiente que propiciara el encuentro con Dios nuestro Señor. Por eso, queridos hermanos, lo vuelvo a repetir, estamos haciendo ejercicios espirituales. ¿Para qué? Para ordenar nuestro corazón, porque también nosotros tenemos que reconocer que en el templo, porque en el templo de nuestra persona, recordad que sois templos de Dios porque habita en nosotros el Espíritu Santo, pues en ese templo también muchas veces, en lugar de ser casa de oración, casa sagrada, la convertimos en cueva de ladrones, donde se permite todo tipo de negocios, todo tipo de fraudes y, en definitiva, nos apartamos del amor de Dios nuestro Señor. Imagina ahora el templo, escucha el ruido del mercado, mira a Jesús entrar, su mirada es firme, su gesto no es ira descontrolada, es amor que quiere purificar. Y entonces solo así, desde el amor que quiere purificar, se entiende esta entrada de Jesús en el templo y este hecho de volcar las mesas y de decirles a todos los que estaban ahí: fuera de aquí, no convirtáis la casa de mi Padre en cueva de ladrones. En el Evangelio descubrimos, pues, algo aún más profundo. El verdadero templo ya no será solo el edificio de Jerusalén. El verdadero templo será el corazón del hombre. San Pablo lo dirá más tarde en una de sus cartas. Como hemos dicho anteriormente, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Y nuestro corazón, por tanto, está llamado a ser casa y templo de Dios. Pero también nuestro corazón puede llenarse de ruido, de preocupaciones, de intereses que desplazan a Dios. Y es más, incluso podemos llegar a vivir
en nuestra vida un ateísmo no teórico, porque no negamos la existencia de Dios, pero sí un ateísmo práctico, en el que nosotros vivimos nuestra vida al margen de Dios y solo nos acordamos de Él en distintos acontecimientos. Cuando pasa algo o somos practicantes, bueno, vamos a misa el domingo, pero más por costumbre, más por rutina, más por cumplimiento. Y en nuestro templo interior hay todo tipo de negocios, como pasaba en el templo de Jerusalén, que nos apartan del Señor. Por eso Jesús, por medio de los ejercicios espirituales para ordenar nuestro corazón y hallar la voluntad de Dios, quiere purificar nuestro templo interior. Nos podemos preguntar, a la luz de lo que hemos venido desarrollando hasta ahora, esta escena nos invita a preguntarnos: ¿cómo está el templo de mi corazón? ¿Es un lugar de encuentro con Dios? ¿O está lleno de ruido, de preocupaciones, de intereses, de miedos, de anhelos, de injusticias, de mundanidad que ocupan el primer lugar? Jesús no viene a destruir, Jesús viene a purificar. Esto es muy importante. Jesús viene a purificar el templo. ¿Por qué? Porque Él quiere que el templo sea ese templo de oración, ese templo de encuentro con Dios. Ahí, como decía San Agustín, interior íntimo meo, ahí en lo más íntimo de mi ser, es donde me encuentro con esa voz de Dios que en silencio me habla. El Evangelio termina diciendo que Jesús se queda en el templo enseñando, también obrando milagros. Después de purificar, Jesús enseña, porque el verdadero cambio no es solo exterior, es ese cambio interior, porque Jesús quiere formar en nosotros un corazón nuevo y por eso nos enseña, y por eso nos dedica tiempo, como nos ha dedicado tiempo a lo largo de toda esta semana que le hemos acompañado desde Galilea a Jerusalén. A la luz de este segundo punto, nos podemos preguntar: ¿reconozco la presencia de Dios en mi vida cotidiana? La siguiente pregunta: ¿qué siente Cristo cuando mira mi vida? ¿Cómo está el templo de mi corazón? Y la última pregunta: ¿qué necesita ser purificado en mí? ¿Qué necesita ser purificado cuando Jesús me ve, cuando Jesús entra en el templo de mi corazón? ¿Qué es aquello que ve que no es conforme a su voluntad y que yo lo sigo manteniendo? ¿Cuáles son esas mesas de los cambistas, de los vendedores de palomas que tengo yo ahí y que Dios nuestro Señor no quiere que esté? ¿Por qué? Pues porque me distrae de lo esencial, porque me distrae en este templo interior de encuentro con Dios. Más bien es un encuentro con el mundo, en definitiva con los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Vamos pues ahora a pensar brevemente en estas preguntas, tratando de responder al Señor en un ambiente de oración. Misericordia de mí, oh Dios, con inagotable amor y tu gran compasión. Borra las manchas de mi pasado, lávame de toda culpa, llévate todo pecado. Como el siervo brama con las corrientes de aguas, esa generación por tu gloria clama. Como río fluye mi interior, purifícame, ven y límpiame. Como río fluye mi interior, purifícame, ven y límpiame.
misericordia de mi oh Dios, con inagotable amor y tu gran compasión. Borra las manchas de mi pasado, lávame de toda culpa, llévate todo pecado. Como el siervo rama por las corrientes de agua, esa generación por tu gloria clama hoy. Y como el siervo rama por las corrientes de agua, esa generación por tu gloria clama. Como río fluye en mi interior, purifícame, ven y límpiame. Oh, como río fluye en mi interior, purifícame, ven y límpiame. Como río fluye en mi interior, purifícame, ven y límpiame. Y como río fluye en mi interior, purifícame, ven y límpiame. Vamos ahora, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, que estamos en este séptimo día de ejercicios espirituales, a adentrarnos en el tercer punto de nuestra meditación. Nos dice el Evangelio que, y dejándolos, salió de la ciudad a Betania, donde pasó la noche. Jesús llora sobre Jerusalén. Dice el Evangelio, al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella. Jesús no llora por debilidad, llora porque ama. El llanto de Jesús es el llanto del amor rechazado. Dice, si comprendieras en este día lo que conduce a la paz, Jerusalén no reconoce el tiempo de la visita de Dios. Y Dios está allí, y el Mesías está presente, pero muchos no lo reconocen. Esto nos revela algo muy profundo. Dios puede estar muy cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos y creemos, y nosotros sin darnos cuenta, y nosotros sin percatarnos. Como dice San Agustín, he ahí que tú estabas dentro y yo te buscaba fuera, lanzándome en esas cosas buenas que tú habías creado, pero que las había deformado, divinizándolas. Imaginémonos a Jesús mirando la ciudad desde ese lugar que se encuentra cerca del Huerto de los Olivos, que hay una iglesia construida que nos recuerda cómo Jesús lloró sobre Jerusalén. Su mirada es profunda, su corazón está lleno de amor. ¿Qué siente Jesús cuando mira a Jerusalén? Ahora deja que Jesús mire también tu vida. ¿Qué ve cuando Jesús te mira? Este momento revela el corazón de Jesús. Jesús no es indiferente, no observa la historia desde lejos. Jesús ama a su pueblo, ama a Jerusalén, ama incluso a quienes lo rechazan. Por eso nos viene muy bien recordar que la medida del amor es amar sin medida, y la medida del amor de Dios por la humanidad es el corazón de Jesús, como nos lo recordaba San Juan Pablo II. Y ese amor sufre cuando el hombre se aleja de Dios. Por eso nos podemos adentrar ahora en el corazón de Jesús y meditar cómo es este corazón de Jesús. El corazón es el símbolo del amor, del afecto. Cristo nos amó con un corazón también humano. Nos amó como nosotros debemos amar, por ello Él nos dijo que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Y cómo es ese corazón de Jesús? Si le hacemos esta pregunta a los evangelios, encontramos la respuesta. Cristo se describió a sí mismo de un modo muy sencillo, pero a la vez muy profundo, porque se puso de ejemplo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Y en una de las bienaventuranzas nos dice,
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Son aquellos que encarnan la revolución de la ternura, del cariño, como repetía a menudo el Papa Francisco, de la bondad, de la magnanimidad, del servicio desinteresado al prójimo. Son los que perdonan, los que tienden la mano, los que siempre tienen una palabra de aliento, los que se compadecen. Estos son los mansos y estos poseen la tierra. ¿Y qué significa poseer la tierra? Los que se rodean de muchas personas, porque todos queremos estar cerca de personas buenas, de personas mansas. Por ello, poseen la tierra, es decir, dejan una huella en los que les rodean. Por el contrario, los huraños se van quedando solos no por los demás, sino por ellos que hacen que los demás se alejen. Nos dice también el Evangelio que Jesús es humilde de corazón. Esto solo lo podía decir Cristo. Si tú y yo decimos que somos humildes, ya por decirlo manifiesta nuestra soberbia y orgullo. Pero Cristo sí lo puede decir. La humildad es rebajarse por amor, como Jesús que lavó los pies a sus discípulos, y lo veremos el Jueves Santo, y que decía: yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. En el plano humano, la humildad es una actitud de apertura. Si soy humilde, acepto los consejos, los reproches, acepto a los demás como son, no como a mí me gustaría que fueran. El orgullo, por el contrario, es esa actitud de cerrazón. No necesito a nadie, soy autosuficiente. Qué distintos somos de nuestra imagen, que es Dios, que es humilde. Él, que es todopoderoso, se abaja. Nosotros, que somos tan pequeños, siempre queremos ser más grandes, más poderosos. No entendemos que la grandeza está en la humildad, en el servicio, en la entrega, en la donación, en sabernos necesitados también de los demás. Pío XII escribió una encíclica sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús titulada Aurietis Aquas. Leo simplemente unas líneas que nos describen el amor de Dios manifestado en este Sagrado Corazón de Jesús. Decía el Papa Pío XII: luego, con toda razón, es considerado el corazón del Verbo encarnado como signo y principal símbolo del triple amor que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Es, ante todo, símbolo del divino amor que en él es común con el Padre y el Espíritu Santo, y que sólo en él, como Verbo encarnado, se manifiesta por medio del caduco y frágil velo del cuerpo humano, ya que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y continúa el Papa Pío XII: el corazón de Cristo es símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en su alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana y cuyos actos son dirigidos e iluminados por una doble y perfectísima ciencia, la beatífica y la infusa. En fin, y continúa el Papa Pío XII hablando sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús, este corazón de Jesús que es manso, este corazón de Jesús que es humilde, este corazón de Jesús que llora por la ciudad santa de Jerusalén, que lloró también por su amigo Lázaro, que se compadecía de la muchedumbre porque estaban como ovejas sin pastor. Este es el corazón de Jesús. Nos podemos preguntar, a la luz de la meditación de este corazón de Jesús, a veces nosotros vivimos sin reconocer la presencia de Dios. Dios pasa por nuestra vida en una persona, en una palabra, en una llamada interior, en un acontecimiento. Y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces pasa completamente desapercibido. La pregunta de esta escena podría ser: ¿reconozco yo la visita de Dios en mi vida? ¿Me dejo mirar por Dios, por ese Dios rico en misericordia, y dejo que su amor vaya calando profundamente en mi interior? Son preguntas que nos podemos hacer al final de este tercer punto de esta meditación, en la que nos hemos adentrado con Jesús en Jerusalén, entrada triunfal en Jerusalén. Hemos ido al templo y hemos visto cómo Jesús
destruye todas las mesas porque habían construido el templo, la casa de oración, en una cueva de ladrones, como él mismo dice. Y por último, las lágrimas de Jesús sobre Jerusalén. En fin, queridos oyentes, queridos amigos todos de Radio María, el tiempo se nos está terminando y por tanto esta meditación también está tocando a su fin. Esta meditación de estos 7 días que hemos querido dedicar, como dice San Ignacio, a ordenar el corazón. ¿Para qué? Para que ordenando el corazón y descubriendo aquello en nuestra vida que no es según Dios, nosotros podamos buscar, hallar y seguir la voluntad santísima de Dios. Por eso hacemos ejercicios espirituales para preparar el terreno, para que el Señor pueda tocar nuestros corazones y para que nos capacite a nosotros a seguir su voluntad. Cuando en nosotros hay mucho desorden, no podemos seguir la voluntad de Dios. Cuando en nosotros hay orden, entonces podemos ver, descubrir y seguir lo que Dios nuestro Señor quiere de nosotros. Concluimos esta meditación con la oración final. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo lo que soy y tengo, vos me lo habéis dado. A vos, Señor, lo devuelvo todo. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esta oración damos pues por concluidos estos 7 días de ejercicios espirituales. Espero que el Señor, y seguramente que el Señor, por medio de estas sencillas palabras, habrá tocado vuestros corazones, porque la predicación es esto, es un medio para que el Señor, por este medio, toque nuestros corazones, inunde nuestro corazón de ese amor rico en misericordia, y con esta entrada triunfal en Jerusalén vamos pues a vivir estos días santos muy cerca de Jesús, viviendo cada uno de ellos el martes, miércoles, después el Trido Sacro, el jueves, con lo que ello significa de ese triple regalo de Jesús, el mandamiento del amor, el sacerdocio, la Eucaristía, el Viernes Santo, en el que acompañaremos a Jesús en su pasión, el Sábado Santo acompañando a María Santísima en la espera de la resurrección, y el domingo, esa explosión de alegría, porque Cristo ha resucitado y nuestro Dios está vivo y presente en medio de nosotros. Vamos pues a permanecer en oración, unidos todos en oración esta Semana Santa, para que esta semana sea realmente santa por nuestra participación activa en el Trido Sacro. Que tengáis pues un feliz día y una buena y santa semana. Dios os bendiga. Así concluye esta última meditación de ejercicios espirituales que el padre Juan Jaramillo, sacerdote de la Diócesis de Santander, ha ofrecido en Radio María en esta última semana de Cuaresma. Pueden volver a escuchar esta y las anteriores meditaciones en el podcast de Radio María.